Mientras un avión está en vuelo, hay cuatro fuerzas que actúan sobre él. Son la sustentación, el peso, el empuje y resistencia. La sustentación es la fuerza hacia arriba creada por las alas a medida que el aire fluye a su alrededor y mantiene al avión en el aire. El peso es la fuerza hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, opuesta a la sustentación y existe debido a la gravedad. Luego tenemos el empuje. Esta es la fuerza de avance, generalmente creada por las hélices de los aviones o los motores de turbina que lo jalan o empujan hacia el frente. Finalmente hay resistencia. La resistencia es la fuerza que actúa en la dirección opuesta al empuje, lo que limita fundamentalmente el rendimiento del avión. Cuando una aeronave mantiene su rumbo, altitud y velocidad, se dice que está en vuelo recto y nivelado, sin aceleración. En un vuelo no acelerado, la sustentación es igual al peso y el empuje es igual a la resistencia. Veamos estas cuatro fuerzas con un poco más de detalle. La clave para que un avión pueda volar es la sustentación. Mirando una sección transversal de un ala, podemos entender mejor cómo se genera la sustentación. Un ala es un tipo de superficie aerodinámica. Las superficies aerodinámicas en general son cualquier superficie que genere una fuerza a medida que un fluido, en nuestro caso el aire, se mueve alrededor de él. No confunda un fluido con un líquido. Los fluidos son cualquier sustancia que se deforman bajo un estrés no aplicado. Los líquidos, gases, plasmas se consideran fluidos. Además de las alas, todas las superficies de control de vuelo, así como también la hélice, se consideran perfiles aerodinámicos. Incluso el fuselaje de la aeronave es un perfil aerodinámico, pero no es muy bueno para producir sustentación. Antes de profundizar, introduzcamos algunos términos nuevos. El punto delantero del ala se llama borde de ataque, el punto trasero se llama borde de salida. Si conectamos estos dos bordes con una línea imaginaria, esta línea se llama cuerda. A medida que un avión vuela por el aire, la ruta del avión se conoce como ruta de vuelo. El flujo de aire que fluye alrededor del avión a medida que viaja por el aire se conoce como viento relativo. El viento relativo es paralelo pero opuesto a la trayectoria de vuelo del avión. El ángulo entre la línea de cuerda de las alas y el viento relativo del avión se llama ángulo de ataque. El ángulo de ataque es un factor importante en cuanto a la cantidad de sustentación que generan las alas. Ahora que ya hemos tratado esos dos términos, ¿cómo es que el ala realmente crea la sustentación? Bueno, hay dos teorías principales que trabajan al unísono y que explican la creación de la sustentación. Estas son las tres leyes de movimiento de Newton y el principio de Bernoulli. Si bien las tres leyes de movimiento se aplican al vuelo, la tercera ley tiene la mayor importancia para la producción de sustentación. La tercera ley de Newton establece que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si saca la mano por la ventanilla de un automóvil en movimiento, notará que su mano querrá levantarse. Al girar su mano, está desviando el aire que entra en contacto con la mano hacia abajo y como resultado el aire empujará su mano hacia arriba. Esto es similar a cómo funciona un ala. En vuelo normal, a medida que el aire fluye alrededor del ala, el aire se desvía hacia abajo y como resultado el viento levantará el ala hacia arriba. La otra teoría principal de la sustentación es el principio de Bernoulli. El principio establece a medida que la velocidad de un fluido, en este caso el aire, aumenta, su presión interna disminuye. Podemos visualizar esto haciendo que el aire fluya a través de un tubo con una sección central más estrecha, lo que llamamos un venturi. El aire ingresa al tubo con una velocidad y presión conocidas. Cuando llega a la porción más estrecha, la velocidad aumenta para permitir el paso del aire. A medida que aumenta la velocidad del aire, la presión disminuye. Luego, a medida que el aire sale de la porción más estrecha, vuelve a su velocidad y presión originales. Ahora vamos a aplanar la parte superior del tubo y vemos que el efecto no será tan pronunciado, pero seguirá habiendo un cambio en la velocidad y la presión a medida que el aire se mueve. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con un ala? Bueno, si reemplazamos la protuberancia inferior del tubo con un ala, en esencia, tenemos lo mismo que un venturi. A medida que el aire pasa sobre el ala, cada capa de aire se desvía cada vez menos hasta que finalmente llegamos a una capa donde el aire no es perturbado en absoluto por el ala. Esto puede pensarse como la parte superior de un venturi. El ala de un avión tiene forma similar a un venturi. La parte superior es redondeada, mientras que la parte inferior es relativamente plana. Debido a esto, el aire que viaja sobre el ala aumentará su velocidad y como resultado tendrá una presión más baja que el aire debajo del ala.
Este equilibrio en la presión se llama gradiente de presión. Las alas están diseñadas para crear este tipo de gradiente de presión porque el aire siempre se mueve de áreas de alta presión a áreas de baja presión. Dado que el ala está atrapada entre dos áreas de presión desigual, es levantada hacia el área de baja presión por la fuerza del aire de mayor presión que intenta moverse hacia el lado de baja presión del ala. Ahora que hemos cubierto las dos teorías detrás de la sustentación, discutamos todos los factores que determinan cuánta sustentación se produce. La mejor manera de discutir esto es a través de la ecuación de la sustentación. No se preocupen, no es una lección de matemáticas. Elevación es igual a 1/2 de la densidad del aire, multiplicada por el área de la superficie del ala, multiplicada por la velocidad al cuadrado del avión, multiplicado por el coeficiente de sustentación. En su mayor parte esto debería ser bastante sencillo, lo único que podría confundirlo es el coeficiente de sustentación. Este coeficiente es simplemente un número que está asociado con una forma particular de una superficie de sustentación, así como con el ángulo de ataque de la misma. En términos generales, en realidad solo hay dos formas en que un piloto puede controlar la cantidad de sustentación que generan las alas. Son la velocidad del aire o el ángulo de ataque. Cuanto más rápido viaje un avión, más sustentación generarán las alas. De manera similar, cuanto mayor sea el ángulo de ataque del avión, más sustentación generarán las alas. Sin embargo, hay un límite para este ángulo. Veamos esto usando un gráfico. El gráfico está trazando el coeficiente de sustentación de un ala en particular. A medida que aumenta su ángulo de ataque, la sustentación continuará aumentando hasta cierto ángulo de ataque, llamado ángulo de ataque crítico. Después de este punto, las alas seguirán creando sustentación, pero la cantidad de sustentación creada disminuye. Esto se llama un stall. Más información sobre los stall cubrirá una lección futura. Además de la velocidad y el ángulo de ataque de la aeronave, hay otros factores que afectan la cantidad de sustentación creada por las alas. Sin embargo, el piloto no tiene control sobre estos factores. Estos factores tienen que ver con el diseño del ala en sí y consisten en la forma del plano del ala, la inclinación, la relación de aspecto y el área del ala. La forma plana de las alas se refiere a la forma del ala cuando se ve desde arriba. El camber es la curvatura del ala. Un ala con un camber cero se consideraría simétrica respecto a la línea de cuerda. El camber generalmente está diseñado para aumentar el coeficiente máximo de sustentación y por lo tanto minimizar la velocidad de stall de la aeronave. La relación de aspecto de las alas es la relación entre la longitud y el ancho del ala. Generalmente, cuanto mayor es la relación de aspecto, más eficiente es la generación de elevación. Por ejemplo, los planeadores tienen alas muy largas y delgadas que les dan una relación de aspecto más alta en comparación de un Cessna 172. Finalmente está el área del ala, que es simplemente el área de superficie total. Cuanto mayor es el área del ala, más sustentación puede producir. Mirando hacia atrás a la ecuación de sustentación, podemos ver que el área del ala se incorpora a la ecuación, mientras que el resto de los factores de forma de ala se fusionan en una variable del coeficiente de sustentación. Vimos cómo los pilotos pueden controlar la sustentación generada por las alas, cambiando la velocidad y el ángulo de ataque. Sin embargo, la mayoría de los aviones están equipados con una o más formas adicionales para que el piloto manipule las alas y en esencia cambie su forma. Estos se denominan dispositivos de gran sustentación o simplemente flaps. Los dispositivos de gran sustentación como los flaps están diseñados para aumentar la sustentación y la resistencia generada por las alas a velocidades más bajas. Los flaps son particularmente importantes para las fases de aproximación y aterrizaje del vuelo. El uso de flaps durante un aterrizaje permite que el piloto vuele en un ángulo de inclinación bastante pronunciado sin ganar velocidad y permite que el avión aterrice a una velocidad mucho más lenta. Los flaps generalmente se pueden bajar gradualmente o sin considerar los puntos precisos. Inicialmente la aplicación de los flaps aumentará la sustentación en una cantidad mayor con solo un pequeño aumento en la resistencia. Cuando se aumenta la cantidad de flexión, generalmente alrededor del punto medio, la sustentación aumenta solo un poco y la cantidad de resistencia creada aumenta rápidamente. Ahora que tenemos una idea de cómo se genera la sustentación, discutamos las tres fuerzas restantes comenzando con el peso. El peso es la fuerza de la gravedad que empuja al avión hacia la Tierra. Esta fuerza siempre actúa verticalmente hacia el centro de la Tierra sin importar la altitud del avión. La fuerza de peso siempre se extiende y gira desde el centro de gravedad, también conocido como CG. Tenga en cuenta que el peso de un avión no es constante.
variará con el tipo de equipo instalado, así como con los pasajeros y carga de combustible en él puestas. A lo largo del vuelo, el peso del combustible disminuirá lentamente a medida que vaya quemándose para producir el empuje. El siguiente es el empuje, que es la fuerza de acción hacia adelante, que impulsa el avión por el aire y se opone a la resistencia. En la mayoría de los aviones de aviación general, el empuje se genera con motores de hélice. En aviones más grandes se obtiene el empuje de sus motores de turbina. El empuje se genera a partir de los mismos principios de la sustentación, pero en una dirección horizontal. Una hélice es un perfil aerodinámico, ya que al girar acelera el aire circundante hacia atrás del avión y, como se ilustra en la tercera ley de Newton, la reacción igual y opuesta da como resultado que el avión avance. Y finalmente llegamos a nuestra última fuerza, la resistencia. Es la fuerza opuesta al empuje que limita la velocidad del avance del avión. Hay dos tipos de resistencia: parásita e inducida. La resistencia parásita es un resultado directo de la resistencia del aire mientras el avión vuela. Hay tres tipos de resistencia parásita: resistencia de forma, de interferencia y de fricción. Para conocer estos tres tipos, al finalizar este video veremos otro al respecto. La cantidad de resistencia parásita varía con la velocidad. Ya que la velocidad del avión aumenta, la cantidad de resistencia parásita aumentará. De hecho, la cantidad de resistencia parásita que se experimenta es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad. Por ejemplo, una aeronave que viaja a 120 nudos experimentará 4 veces más resistencia parásita que el mismo avión cuando viaje a 60 nudos a la misma altitud. El otro tipo de resistencia es la resistencia inducida por sustentación, más comúnmente llamada resistencia inducida. Mientras que el ala está creando sustentación, detrás del ala hay una corriente descendente de aire, al mismo tiempo que el flujo de aire alrededor de las puntas de ala está creando vórtices en espiral debajo del ala hacia encima del ala. A medida que estos vórtices envuelven al ala, en realidad cambian el ángulo de descarga del aire que fluye sobre el ala. En efecto, esto inclina la dirección de sustentación creada hacia atrás. Este cambio de una sustentación totalmente vertical a una ligeramente inclinada hacia atrás se debe a la resistencia inducida. La resistencia inducida es mayor a velocidades más lentas y disminuye a medida que aumentamos la velocidad. Esto se debe a que la resistencia inducida es peor cuando el avión vuela en un ángulo de ataque alto, como cuando volamos lentamente. Una forma en que el piloto puede experimentar una resistencia inducida reducida es volando en efecto suelo. Cuando vuela a una distancia del suelo igual a la envergadura del ala, el suelo en sí cambia la corriente descendente del aire que fluye sobre las alas. Esto desplaza el vector de sustentación hacia adelante y reduce la cantidad de resistencia inducida. Los pilotos pueden aprovechar el efecto del suelo cuando realizan un despegue de pista blanda. Esto permite que el avión despegue del suelo antes de la velocidad de despegue regular. Sin embargo, deberán flotar sobre el suelo durante unos segundos para aumentar su velocidad antes de que puedan continuar subiendo. Si tomamos tanto la resistencia inducida como la parásita, lo conectamos en un gráfico y lo sumamos, obtenemos una nueva curva que representa la resistencia total. El punto más bajo en una curva de resistencia total muestra la velocidad a la que hacemos la mayor cantidad de sustentación y la menor cantidad de resistencia. Este valor se llama LD max, o como los pilotos saben, es la mejor velocidad de planeo. Los pilotos deben estar familiarizados con este número porque en el improbable caso de una falla de motor, esta es la velocidad a la que querrán deslizarse hacia el suelo. En una condición sin viento, esta velocidad le dará al piloto la mejor relación de planeo, lo que significa que podrá mantenerse en el lugar más alto para maniobrar en su campo previsto para el aterrizaje de emergencia. Tenga en cuenta que en el lado izquierdo de la curva de resistencia total, cuanto más lento vuela, más resistencia crea. En esta región de velocidad aerodinámica, a veces llamada la parte trasera de la curva de potencia, el piloto realmente tendrá que agregar más y más empuje para contrarrestar la gran cantidad de resistencia. De hecho, si quiere acelerar fuera de este rango de velocidad, tendrán que agregar una cantidad excesiva de energía. Otra cosa que hay que tener en cuenta a velocidades más bajas es que hay menos flujo de aire que viaja sobre las superficies de control. Por eso, cualquier aplicación de comando que se realice no tendrá la respuesta rápida a la que estaría acostumbrado. Los controles de vuelo se sentirán blandos y pueden requerir grandes aplicaciones antes de que se sienta una respuesta real.
Si bien los detalles más finos de los principios de vuelo pueden parecer un poco abrumadores al principio, obtener un conocimiento básico de cómo vuela el avión proporciona al piloto una comprensión completa de todas las fuerzas y el mejor método y técnicas para controlar su avión. Un buen piloto no solo conduce su avión desde el punto A a B, sino comprende el arte y la ciencia de cómo vuela su avión.